¿Estás ¿Todo usted? bien? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la cosa? ¿Cómo está? Bien, bien. Perfecto, ¿preparado? ¿Preparado, Dios? Yo estoy preparado y ustedes están preparados. Bienvenidos, seres del más acá. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. ¿A dónde, pastor? Al canal de Edgardiño Show. Espero que se suscriban, le Ajá. den a la campanita ahí para recibir los avisos, las notificaciones. Perfecto. A ver, eso lo que tienen que hacer es totalmente gratis. No les cobramos para que usted se suscriba. Así que métase en el asunto, que aprenda, comparta con otros, dele like, comente, porque esto se volvió una locura. Un momentico. A ver, recibí un mensajito. Oye, pero, oye, este estúpido, vale, este es un muchacho estúpido, pastor. Me provoca darle, partirle la cara. No, se puede así. Tranquilo, tranquilo, Edgardo. Ese es el tema del día de hoy, la agresión. Pastor, ¿por qué uno se porta así? ¿Por qué uno es tan agresivo a veces? Siendo evangélico, hablando en lengua, chino, japonés, lama, sama. Oh. Pero cuéntame, pastor, explícame, no entiendo. Hay gente agresiva también por la vida, más en este tiempo. Bueno, Edgardo, la palabra agresión nosotros la hemos recibido con una connotación muy negativa. ¿Cómo así? En el Imperio Romano, por ejemplo, se usaba la palabra agresión de manera muy negativa, con agredir, transgredir, hacerle daño a alguien y demás. Y nosotros hemos recibido la palabra agresión adecuada a esa connotación, ¿se entiende? Pero realmente si nosotros vamos, por ejemplo, nos vamos a ahondar en el sentido en léxico de la palabra, vemos que la palabra agresión es una palabra muy inofensiva, una palabra muy neutra. ¿Cómo así? Porque simplemente indica avanzar, ir, pero denota una especie de competitividad, puede ser, de competencia, O sea, en donde no quiere decir que avanzar, ir y meterle. no, Ah, ok. sino es un impulso del ser humano, ¿verdad? De un arranque, una naturaleza suya Ajá. que le concierne para que pueda cumplir con sus objetivos y metas de vida. Por ejemplo, en ganarse el pan de cada día, laburar, ser competitivo en el trabajo, todas esas cosas. Pero la palabra agresión concierne meramente a ir, cuando uno va, ¿se entiende? Ahora el tema es, esta palabra realmente es neutra, pero ya que implica ir, avanzar, la pregunta es, ¿hacia qué camino estamos avanzando? Porque si vamos hacia un camino negativo, entonces sí estamos ya yéndonos hacia un camino erróneo. Y esa agresión se desvirtúa, se convierte en pecado, en algo pecaminoso, y ya empezamos a hablar de violencia. Pero si el camino es algo positivo, entonces estamos hablando de una emoción natural que le concierne al hombre para avanzar y cumplir con sus metas en la vida, ¿se entiende? O sea, yo que trabajo en ventas, o sea, tengo que ser agresivo con mis ventas para poder, o sea, contra mis compañeros para yo poder alcanzar el éxito que yo quiero tener. Agresivo en un sentido adecuado y correcto, sí, porque agresión también tiene que ver con aproximarse a. ¿Cuál es tu aproximación a la hora de esa competencia que vos empezás a demostrar con tus compañeros? Es vender ese auto y no que otro se te adelante, ¿no? Claro. Entonces es algo natural a la cual vos te proyectás como vendedor y poder lograr tu objetivo de vender un auto, y de tal manera que vos puedas como hombre proveer a tu familia, ganar el pan de cada día y demás. O sea, pastor, o sea, que en este tiempo, o sea, no sé cuántos miles de años, hemos sido tan mal formados en tantas cosas que siempre creímos que la agresión es porque, no sé, le pegas a otro o que le conteste, le grites a otro de que hizo algo mal. O sea, realmente la agresión es eso, en un sentido distorsionado de lo que implica la agresión, ¿se entiende? La agresión, como mencioné, es una palabra neutra, pero se convierte en pecaminoso o en no pecaminoso dependiendo hacia qué dirección estamos yendo a la hora de ejercer nuestra agresividad. Porque la agresión es como un impulso natural en el ser humano que le empuja al ser humano hacia la satisfacción de sus propias necesidades y deseos. ¿Se entiende? o sea, tiene una salida y dos metas. Y una elija cuál escoger. Claro, es como que la agresión es el móvil y tenemos una bifurcación ahí de dos caminos. Un camino es el negativo, el otro es el positivo.
Y la agresión es como el móvil que nos lleva hacia ese camino, ¿se entiende? Es el arranque que tenemos, es algo como las emociones. Claro. La agresión es parte de nuestras emociones como Dios nos creó, ¿se entiende? Y hay que entender que cuando nosotros aplicamos la estructura y dirección que concierne una cosmovisión cristiana a lo que es la agresión, podemos hablar de que la agresión debe de ser redimida y santificada a su estructura original, ¿se entiende? Y muchos cristianos se han dedicado netamente en lo que es la restricción total de la agresión, en restringir totalmente. Pero realmente nosotros tenemos que entender que no es necesario restringir la agresión. Muchos psicoterapeutas, psicólogos cristianos hablan de canalizar la agresión, ¿verdad? En desembocar esa agresión negativa, brusca, ¿verdad? En una cierta actividad, siempre y cuando no haga daño a alguien. Pero dentro de una cosmovisión cristiana nosotros hablamos de que la agresión en sí misma no es mala, pero que se ha distorsionado, porque la palabra agresión y la agresividad que es inherente al hombre no necesariamente tiene que ver con violencia, pero si se distorsiona esa agresión, sí se convierte en violencia, estoy haciendo daño a alguien. Claro. Por ejemplo, la agresividad muchas veces está relacionada con el enojo, la competencia, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver esto como algo malo o bueno, por lo general como algo malo. En lo que más se tolera, por ejemplo, cuando uno va a luchar duro, en los deportes y demás cosas, se tolera. Y realmente en los deportes y en toda actividad, en términos generales, que un ser humano ejerce, necesita de agresividad para el arranque, para ese impulso. Claro, claro. ¿Se entiende? Siempre y cuando entendiendo la definición de agresión. ¿Qué significa? Es la dirección, es aproximarse, es avanzar, ¿se entiende? Y muchas veces es ese impulso natural que tenemos como seres humanos. Y si nos formulamos la pregunta de lo que concierne a una cosmovisión, ¿verdad? ¿Qué dentro de la agresión es estructural, tal cual como Dios lo creó, y que es direccional? ¿Se entiende? Sí, sí. Porque eso se distorsionó a causa de la caída. Para poner un ejemplo así como ya, menos que mucha gente lo sabe, Jesús en el templo, Sí. cuando llegó y ¡guau! Tiró todas las cosas. Eso fue una emoción agresiva. ¿Pecó o no pecó? No. A Jesús nunca podemos relacionarlo con pecado alguno. Vemos que Jesús llega al templo, entra, él vuelca las mesas de los cambistas, echa a los cambistas del templo. Y él demuestra una agresividad allí. Esa agresividad parte del amor, ¿se entiende? Ahora es muy importante recalcar que agresividad o agresión no es antónimo al amor. Lo antónimo al amor es el odio. Odio. Amor y odio son polos opuestos, se contraponen. La agresividad puede direccionarse, o partir, mejor dicho, del amor o partir del odio. Es ahí en donde se correlaciona lo que estamos diciendo al principio, los caminos. La agresión es el móvil que nos dirige tanto hacia el odio, ahí hablamos ya con lo que respecta a la violencia, o es el móvil que nos lleva hacia el amor. Jesús hizo eso por amor y por el celo concerniente a los negocios de su Padre, a Dios, ¿entiende? Él no pecó. Entonces nosotros podemos entender muy claramente que la agresión es el arranque natural que todo hombre tiene para ejercer, por ejemplo, liderazgo, para ser, por ejemplo, un excelente jefe en una cierta vocación, en una empresa, ¿entiende? Para poder corregir a aquellos que están equivocados, siempre se necesita de esa agresión en el sentido correcto de la palabra. El arranque, ¿se entiende? Para ejercer ese oficio, avanzar, aproximarse a ello, porque si no hay agresión en nuestro ser humano, seres humanos somos, si no hay agresión, entonces vamos a ser esas personas ahí neutras que no hacen nada, que no van a ser competentes para ejercer un liderazgo, Claro. no van a ser competentes para poder hablar de un punto débil, de un error específico, de exhortar a alguien. Si no hay agresión, entonces eso no habrá. Y eso es algo que nos compete a nosotros como seres humanos para ser vocacionales, capaces, equipados, ¿entienden? Entonces la agresión debe ser entendida en ese sentido. Y no debe de rechazarse, sino a redimir esa agresión, ¿verdad? En tratar de cortar todos esos lazos negativos que quieren llevar la agresión hacia la violencia, ¿se entiende?
y redimirlo direccionándolo hacia el amor. Que esa agresión parta del amor. Si yo, por ejemplo, te voy a exhortar a vos para que dejes un pecado X y vuelvas en arrepentimiento al Señor, yo necesito de agresión. ¿Qué significa? ¿Qué estoy diciendo? Que necesito de un avance, de una aproximación a exhortarte. Edgardo, es hora de que dejes eso que estás haciendo. ¿Se entiende? Necesito de esa agresión. Ese es el sentido correcto y objetivo de la palabra agresión. Nosotros, culturalmente hablando y en términos populares, ¿sí?, hemos recibido la agresión con una connotación muy negativa. Y relacionamos la palabra con algo totalmente negativo. Ahí está. Pero la agresión realmente es una palabra neutra, que significa avanzar. Ahora, ¿hacia dónde avanzamos? Claro. ¿Hacia lo pecaminoso o hacia lo amoroso? Hacia lo que concierne realmente al amor, a la naturaleza competitiva sana del ser humano. ¿Se entiende? A ser una persona que rinde, a ser un jefe que cumple con lo que le concierne, a ser un político que cumple con su labor y demás cosas. ¿Se entiende? Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que corrija con mansedumbre, y la palabra paudeuen tiene que ver con corregir, que tiene una connotación de agresión. Entonces, ¿cómo yo corrijo a alguien con agresión? Usando la palabra agresión en un sentido positivo, redimiendo lo que es la agresión, ¿verdad? De tal manera que yo tenga esa aproximación de corregir a alguien con mansedumbre. Ahí te das cuenta que mansedumbre y agresión no son antónimos, no son antagónicos. De tal manera que yo puedo ser agresivo positivamente entendiendo esta palabra y con mansedumbre también corrigiéndote para que vos puedas avanzar en amor, ¿verdad? En un sentido realmente correcto de la palabra. Podemos aplicar la agresión en un sentido negativo, ¿verdad? Agresión, por ejemplo, fulanito, Juanito, le agredió físicamente, le hizo un tremendo daño a Josecito y hubo una agresión de parte de Juanito para con esa persona. Es una agresión negativa. Ahora a nosotros nos conviene redimir eso, porque la agresión es algo inherente al ser humano. ¿Cómo lo redimimos? Bueno, entendiendo el concepto correcto y objetivo de lo que es la agresión. Y ya hemos explicado cuál es. A eso concierne lo que es la agresión. Bueno, mami, que me estás viendo, me estás escuchando, muchas gracias por tu agresión positiva. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Suscríbete, comparte, dale like, estamos creciendo. Nos vemos en la próxima. Hemos necesitado la agresión para filmar este video. Sí. Gracias. Bendiciones. Nos vemos.